Biografía de William Walker Atkinson. Vida y legado. Muchas de las personas que están viendo este vídeo, seguramente nunca habían oído hablar de William Walker Atkinson. Pero si alguna vez han leído sobre el poder de la mente, la ley de atracción, o han escuchado sobre tener pensamientos positivos, o han asistido a clases de yoga, seguramente han sido tocados por su legado. Si hay algo de lo que Atkinson estaba destinado a hacer, era ser un comerciante. Nacido en Baltimore, a finales del 1862, Atkinson creció en una próspera familia de clase media. Su abuelo paterno, Joshua Atkinson, se trasladó a Maryland en 1810. Por décadas mantuvo una tienda de comestibles en la calle Fells Point. Su padre William C. Atkinson tenía su propia tienda unas cuadras más arriba en Broadway. Atkinson empezaría su vida laboral a la edad de 15 años en estas tiendas. La familia en su mayoría eran hombres que, aparte de ser comerciantes exitosos, también estaban estrechamente conectados con la Asociación de Escuelas, Departamento de Bomberos y el partido político local UI de Baltimore. A lo largo de su carrera, Atkinson escribió y publicó más de 100 libros bajo su nombre y muchos otros seudónimos, como Yohji Macharaka, Teronku de Mount, Magus Incognitus, Edward Walker, Tres Iniciados y Swami Bhakta. Fue uno de los primeros en amoldar el concepto de la ley de la atracción, y es considerado uno de los primeros maestros del autodesarrollo. Al principio fue difícil para Atkinson encontrar su lugar en el mundo, y poco fue lo que hizo durante sus 20 años. Para el principio de sus 30, se casaría con el amor de su vida, Margaret Black, y empezaría a ejercer la práctica de abogado en Pensilvania. Para 1899, Atkinson tendría un joven hijo y fuese un abogado exitoso. Pero en el cambio del siglo, el estrés y la presión de su incesante trabajo, afectarían su vida, sufriendo una decaída física y mental. Poco tiempo después, Atkinson recuperaría la salud y estabilidad con la ayuda de la filosofía del nuevo pensamiento, una rama sucesora del movimiento ciencia cristiana, y antecesora del movimiento pensamiento positivo. El nuevo pensamiento, era una escuela que enseñaba que los pensamientos de una persona tendrían influencia sobre la salud y su lugar en el mundo, y la psicología de autoayuda de esta escuela, serviría, asombrando a Atkinson, de tal forma que decide dejar la profesión de abogado, y se muda a Chicago para dedicarse a divulgar las buenas experiencias que le había dado el nuevo pensamiento. Para finales de 1900, Atkinson habría escrito su primer libro, La fuerza del pensamiento en los negocios y la vida diaria, y empieza a escribir artículos de hipnotismo terapéutico para una revista llamada Sugestión. Es así como comenzaría una carrera de 32 años como autor, conferencista y editor, que daría más fama y éxito para Atkinson, que los que tenía en su vida anterior como abogado. Uniendo lo místico con lo práctico, Atkinson ofrecía a sus lectores formas para mejorar sus mentes, cuerpos y carreras, con instrucciones que son leídas hoy día con el título de Afirmaciones positivas, visualización y meditación mental. Según Atkinson, los pensamientos y la mente de una persona, dibujarían las circunstancias y condiciones para esta, siendo así que, controlando la mente, uno podría transformar su vida. Poco después de un año de haber empezado su segunda carrera como escritor, Atkinson tomó las riendas de la revista Nuevo Pensamiento en Chicago. Bajo su mando se triplicaron la cantidad de sus lectores. Fue allí donde Atkinson daría a conocer su gran estilo como escritor, directo, autoritario y motivador. Él se presentaba a sus lectores como alguien que no solamente entendía sus problemas, pero que también sabía cómo ellos deberían sobreponerse a estos. Es para esta época, que Atkinson escribiría uno de sus libros más influyentes, La ley de atracción, donde incluiría un artículo con el que se presentó por primera vez a los lectores de la revista, titulado, Mi credo de trabajo, y que daba a conocer lo más profundo de su personalidad. Poco tiempo después Atkinson empezaría a escribir sus primeros libros de filosofía yogi, una mezcla de hinduismo y sus propias ideas de ejercicios, respiración profunda y el poder de la mente, escrito por un americano bajo el seudónimo de Yohji Macharaka. Atkinson se trasladaba con frecuencia de Chicago a Los Ángeles con su familia, y el tiempo que pasó en los dos centros de espiritualidad en América, lo hicieron entrar en contacto con quienes eran hindúes misioneros y maestro de ocultismo. Se cree que mientras estaba en Los Ángeles, conoció a Baba Bharati, uno de los primeros misioneros hindúes en visitar los Estados Unidos. En 1907 Atkinson regresa a Chicago, y aparte de un regreso corto a California, él estaría en Chicago con su familia por los siguientes 15 años, siendo el período más productivo de su carrera.
Bajo su propio nombre y el seudónimo de Ramacharaka, Atkinson continúa escribiendo sobre el misticismo de la India, pero también empieza a incluir los temas de psicología de los que previamente había escrito, sobre un creciente interés por la mente, siendo así su comienzo en el mundo de la sugestión y curación mental. Atkinson también se sumerge profundamente en el ocultismo durante sus primeros años de regreso en Chicago, dedicándose a trabajos bajo su propio nombre como la lectura del cristal y lectura del pensamiento. También escribió trabajos como La magia mental, y anónimamente produjo una serie de 6 volúmenes sobre temas de ocultismo intituladas Las enseñanzas arcanas, de 1909 a 1911. En medio de esta actividad, Atkinson escribiría su trabajo más elocuente y lo mejor de la filosofía oculta, el Kybalion, con un poco de ingenio, claridad y organización. El Kybalion aparece como unas supuestas antiguas enseñanzas esotéricas, bajo el nombre de hermetismo, combinadas con psicología moderna y ciencia de la época. Aclamaba ser una exégesis de la verdad, una compilación de máximas, axiomas y principios, que se mantenían en secreto y que solo eran transmitidas de boca en boca al estudiante. A pesar de todo el mito que se encuentra en la introducción y que aparentemente nunca existió, si Atkinson es culpable de redactar esta fantástica introducción, solo para dar a conocer a sus lectores un poco sobre sus ideas, entonces él sería el primer filósofo de hermetismo en formular una mitología para esta filosofía, como se acostumbraba a hacer en las religiones. Desde su primera publicación en 1908 hasta el día de hoy, el Kybalion ha tenido gran influencia sobre una gran variedad de escuelas espirituales. Hacia 1910, Atkinson escribe como Théron Dumont, varios libros con títulos de vendedor y magnetismo personal dirigido para las crecientes masas de trabajadores de cuello blanco que buscaban consejos prácticos para hacer dinero en el mundo de los negocios. Sus conocimientos sobre los negocios como Dumont sin duda alguna fueron adquiridos durante su infancia en los negocios de la familia en Baltimore, donde los mostradores de la tienda eran tan familiares a Atkinson, que en uno de sus libros sobre la memoria, él afirma que es capaz de reconstruirlos en su mente con los precios, décadas después de haber estado en la tienda. A finales de 1910, Atkinson retoma su antigua posición como editor de la revista Nuevo Pensamiento, al mismo tiempo continuó escribiendo para varias revistas que eran imprimidas por la misma compañía de Progress Company. Atkinson también escribió artículos mensuales para Elizabeth Townes Nautilus, la cual le permitía exponer partes de su material en periódicos que serían repartidos por todo el país. En 1916, Arthur Gould empieza una revista llamada Advanced Thought, Pensamiento Avanzado, que estaría en circulación por 4 años y que era operada por un solo hombre bajo la dirección de William Walker Atkinson, el cual escribía columnas mensuales, secciones de cartas y artículos bajo su nombre y varios seudónimos que aparecían con cada entrega. A comienzos de 1920, Atkinson se muda a Detroit, por un corto periodo de tiempo para trabajar en una serie de 12 volúmenes intituladas Poder Personal, con Edward Beals, un ex integrante de las revistas, The Progress, y Publishing House. Con un total de casi 2000 páginas, la serie de Poder Personal era una librería virtual que recopiló mucho del trabajo práctico metafísico que Atkinson realizó en las 2 décadas anteriores. Aunque Beals fue puesto como coautor junto a Atkinson, su pasado sugiere que Beals era más bien un socio de negocios y no el co-creador intelectual del material. De Detroit, Atkinson regresa al sureste de California con su mujer, donde él se quedaría el resto de su vida, viviendo junto con su hijo y 2 nietas. Él siguió dando conferencias, y continuó publicando de vez en cuando, pero a un paso más lento que reflejaría en incremento de su edad. En 1929, comenzando la Gran Depresión, Atkinson demostraría su gran admiración por el estudio, y finalizaría un grado en teosofía, y 1 año y medio después finalizaría las 7 leyes cósmicas. En 1932, 2 días antes de Navidad y 2 semanas después de su cumpleaños número 70, William Walker Atkinson sufrió un ataque del corazón. Murió en su casa en Pasadena. Después de su muerte, paradójicamente su trabajo tuvo influencia y al mismo tiempo fue olvidado. Contrario a muchas otras figuras del nuevo pensamiento, que crearon sus propias iglesias, Atkinson no dejó ninguna estructura que lo representara o que reimprimiera sus libros, artículos y conferencias, o que mantuviera su legado vivo. Sus escritos eran publicados por muchas editoriales, las cuales con el tiempo, desaparecerían o quedarían en bancarrota. Solo un puñado de su bibliografía se abriría camino hasta el presente.
William Walker Atkinson se encontraría a merced de quienes, si alguna vez lo incluirían en sus historias, escribirían sobre él, basados en fragmentos de información incorrecta, y a esto se le agregaría la complejidad de poner juntos sus diferentes seudónimos. Después de su muerte era común para las personas admirar los libros de Yojiro Macharaka, William Walker Atkinson y los tres iniciados por separado, mientras era obvio que los tres venían de la misma mano. Y a pesar de que, por una parte, en la actualidad muchas veces sus libros son puestos en categorías de ciencia ficción, o psicología popular, y que por otra parte, sus ideas han sido distorsionadas por modernos escritores, que han replicado algunos de sus libros, pretendiendo enseñar, que solo con pensar y desear se logra lo que se quiere obtener, muy distinto a lo que habría enseñado Atkinson a sus estudiantes, a quienes les insistía una y otra vez, que no solo bastaba con pensar y desear, sino que también habría que poner la fuerza en acción. Esta es la razón por la que yo he creado este canal, para darlo a conocer a él, y separar su gran obra de las categorías de superstición y fanfarronerías, y para que sus libros sigan siendo leídos, citados y copiados un siglo después de su creación original. Ellos contienen ideas que siguen vigentes hasta nuestros días, tienen un mensaje honesto y sincero. Sin temor a equivocarme, los invito a todos a escuchar y conocer su mensaje, para ponerlo en práctica. De hecho, la humanidad está evolucionando, y como Atkinson lo había previsto antes, sus libros están finalmente siendo comprendidos, por aquellos a quienes él llamaría queridos compañeros.